el Alzheimer, dándose cuenta que en los resultados definitivamente habían posibilidades muy positivas de resultados en las personas que ya iban mejorando su condición de salud, gracias precisamente a ponerse en manos de profesionales y a empezar a aplicar e implementar la actividad física en sus vidas. Entonces, pues haciendo este pequeño abrebocas, me voy a permitir a ustedes, por supuesto, hacer una presentación para que podamos llevar un poquito más de hilaridad dentro de la capacitación. Recordemos siempre que para hacer práctica de la actividad física es importante contar con un espacio adecuado, importante tener alguna bebida de hidratación o tener agua cerca a nosotros, y también súper importante la ropa deportiva, tener un buen calzado acorde para nosotros poder hacer práctica de la actividad física. No está bien realizar actividad física de pronto con ropa formal o en tacones, porque en algún momento vamos a hacer algún movimiento que puede generarnos alguna lesión. Entonces es muy importante tener en cuenta, por favor, también la importancia de nuestro atuendo. Bien, entonces, como les recordaba, el nombre de esta capacitación es la importancia del calentamiento, el estiramiento y la antropometría básica en la actividad física. Esto de la antropometría va a ser a grandes esbozos, vamos a ir mirando qué es lo que a nosotros nos hacen en el gimnasio cuando vamos, qué es lo que nos tienen que medir exactamente, por qué hay ciertas mediciones que son importantes conocerlas y para qué. Entonces, para poder abordar todo el tema de calentamiento y estiramiento es muy necesario empezar a concientizarnos en qué momento de la vida nos estamos encontrando nosotros con respecto a la actividad física. ¿Será que yo sí practico actividad física? ¿Será que yo estoy haciendo ejercicio? ¿Yo sí voy al gimnasio? ¿De pronto salgo a caminar? Si tengo mascota, ¿será que solo salgo a pasearla y a llevarla a sus necesidades y me devuelvo? ¿Será que yo sí aprovecho mi mascota y voy y me doy de pronto una vuelta un poco más larga? Entonces es empezar a mirar eso. ¿O será que yo soy de las personas que duro 8 horas sentada o sentado en mi escritorio frente al computador trabajando, no me levanto a hacer una pausa activa? Entonces es empezar a mirar cada uno de ustedes en qué situación se encuentra, ¿verdad? Para esto, pues, un factor de riesgo muy importante que nosotros, que se ha puesto lamentablemente de moda en el mundo, es el tema del sedentarismo. Recordando que este sedentarismo es un estilo de vida de la cotidianeidad que incluye poco ejercicio, que nos aumentando problemas de salud, lamentablemente. Y en especial el sedentarismo lo que hace es aumentarnos de peso. ¿Por qué razones se da este sedentarismo? Hay unas razones principales y cada uno de ustedes en sus casas, en sus trabajos, en sus oficinas, en donde se encuentren en este momento, vayan tomando conciencia, sobre todo para los que no están haciendo ejercicio o para quienes llevan una vida sedentaria, pensar cuáles son las razones. Algunas de estas son el abandono de la práctica como tal del ejercicio. Alguna vez yo hice ejercicio, pero definitivamente lo abandoné y bueno, se me olvidó que tenía o que debía más bien continuar haciendo mi actividad física y mi ejercicio. Otra de las razones es porque de pronto comencé a trabajar, comencé a estudiar, entré a hacer una carrera en la universidad, etcétera, y esto me ha impedido seguramente la práctica de la actividad física. Algunas personas de pronto uno les pregunta, bueno, ¿por qué no hace ejercicio? No, lo que pasa es que estoy cansado, no, lo que pasa es que yo no tengo tiempo. Para otras personas simplemente el ejercicio se torna algo aburrido y esto tiene que ver mucho con nosotros, los entrenadores, los prescriptores de actividad física. Si yo como entrenadora tengo esa capacidad y esa agilidad de poder ser creativa frente a un plan de entrenamiento con mis alumnos, con las personas que tenga yo en mi poder para poder hacer la actividad física, seguramente esa persona no se me va a aburrir. Entonces depende mucho también del entrenador, de esa agilidad que tenga para poder innovar constantemente sus planes de entrenamiento. El estado de salud. Yo les decía al inicio que todas las personas, siempre y cuando el médico de cabecera no impida
realizar una actividad, se puede hacer, ¿sí? Entonces, el estado de salud es una de también de las características que las personas a diario le dicen a uno que es una de las razones por las cuales es sedentario. Hay otras personas que dicen, no, lo que pasa es que no hay instalaciones, yo vivo en un apartamento pequeño y entonces el gimnasio más cerca me queda a 1 hora de la casa, pero pues bien vemos que hoy en día podemos hacer adaptaciones en la sala de nuestro apartamento, podemos salir al parque incluso y empezar a hacer actividad física. Hay muchas formas hoy en día que nos facilitan bastante el hecho de poder realizar actividad física. Por lo tanto, se llega a una gran conclusión y les cuento qué es esto. Las excusas. Nosotros somos seres humanos llenos de excusas y por supuesto me incluyo. Yo no voy a decir acá que yo no voy a decir algo o que no me voy a excusar ante algo, pero la idea es procurar dejar las excusas a un lado. El abandono de la práctica del ejercicio y todo lo que acabamos de leer, de ver aquí, realmente se nos convierte en excusas. Es importante poder sacarle tiempo a nuestra salud. Como promotora de actividad física para la salud, siempre le digo a las personas que llegan al gimnasio, les digo, qué bueno que estén aquí, eso es de felicitar, porque es el primer paso. Es como cuando uno va a entrar a la ducha y tiene mucho sueño todavía, pero apenas uno ya moja su cuerpo, ya le pasa y ya está uno listo. Lo más difícil es empezar. Lo más difícil es dar ese paso para poder empezar, darle continuidad y, por supuesto, pues hacer las cosas siempre con muchísimo amor, con mucha alegría, con mucha entrega. Así que pues yo los invito inicialmente a que pensemos en dejar las excusas a un lado y comencemos a darnos esa dosis. Yo no les estoy diciendo que vamos a ir a hacer actividad física ahora todos los días 2 horas y que por favor acaben con su cuerpo haciendo ejercicio, no. Las dosis, la dosificación del ejercicio puede empezar con el mínimo que cada uno de ustedes le quiera dar. Lo importante aquí es empezar. Lo importante es poder dar el paso. Por lo tanto, este factor de riesgo de sedentarismo hay que empezarlo ya a dejar de lado. Hay unos riesgos muy grandes del factor de riesgo del sedentarismo y como tales pues son los que se nos han vuelto de moda lamentablemente en el mundo. Entre ellos tenemos la obesidad, las enfermedades cardíacas, las personas que sufren de hipertensión, el colesterol alto, triglicéridos, accidentes cerebrovasculares, la diabetes y algunos tipos de cáncer entre los que tenemos cáncer de colon, de seno y de útero. Muchas veces aparentamos dentro de nuestras vidas estar sanos y seguramente nos sentimos bien, pero nos olvidamos de pronto de ir alguna vez al chequeo médico, un chequeo anual, cómo estarán mis triglicéridos, cómo estará mi colesterol, cómo estarán mis niveles de azúcar. Es importante tener muy en cuenta hacernos estos chequeos continuamente o al menos una vez al año, que es como una de las recomendaciones, creería yo, generales, pero de la mano también poder tener esa sana alimentación y, por supuesto, el énfasis de hoy, que es el tema de la actividad física, para poder tener un estado de salud bien, para poder tener bienestar. A medida que pasan los años, de pronto empieza a cobrarnos cuenta la salud. Nos esperamos hasta que nos empieza a doler la rodilla, nos esperamos hasta que un día me dio un lumbago, de cierta manera me empezaron a dar dolores de cabeza, se me generó una migraña, pero ¿por qué? Entonces empezamos a irnos por allá al pasado y nos damos cuenta que no hacíamos ejercicio, nunca hemos hecho actividad física, por nuestras excusas seguramente. Hemos comido seguramente no muy saludable, nunca he ido al médico a hacerme un chequeo. Entonces tengamos muy en cuenta que, primero que todo, la vida es una sola y debemos querernos, debemos amar lo que tenemos, dar gracias por esta vida que tenemos y somos privilegiados los que hemos logrado hasta el momento llegar hasta acá con la pandemia y con tantas cosas que pasan en el mundo. Así que es como el momento de tomar conciencia y empezar pues a querer mucho más todo este tema y créanme que a medida que van pasando los años, cada uno de ustedes se va a ir dando cuenta el beneficio que trae
el hecho de haber realizado actividad física con anterioridad. Por lo tanto, la importancia de nosotros como adultos darle el ejemplo a los niños, a los jóvenes, a todas las personas que vienen detrás de nosotros, ¿sí? A nuestros hijos, para que desde ya también empiecen a tomar conciencia de la importancia que es cuidar la salud por medio de la actividad física. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos con el consiguiente consumo de energía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo salgo, por ejemplo, a pasear a mi mascota, yo estoy haciendo actividad física. Es cualquier movimiento que yo esté haciendo. Si yo estoy en la casa y estoy barriendo, estoy lavando la loza, estoy trapeando, estoy haciendo actividad física porque mi cuerpo está generando movimiento y está generando como tal ese gasto de energía. Por lo tanto, salir a caminar con mi mascota, por lo tanto, subir y bajar las escaleras de mi casa, o si trabajo en una oficina en un piso alto y en vez de utilizar el ascensor utilizo las escaleras, estoy haciendo actividad física. Por eso es la invitación a que nos movamos, a que si alguno de ustedes está más de 5 o de 7 horas sentado frente al computador, levántese, camine un ratico, estire sus músculos, y esto nos va a ayudar muchísimo a estar más saludables cada día. Así que tener en cuenta que la actividad física es eso, es cualquier movimiento, y por supuesto al llevarlo hacia la parte de ejercicio, pues es esa actividad física pero ya dirigida por profesionales, ¿cierto? El ejercicio nos lleva a nosotros a enfocarnos a un objetivo específico. Bueno, es que ya el ejercicio yo lo voy a realizar con un entrenador porque yo quiero bajar de peso, porque quiero tonificar mi cuerpo, etcétera. Por lo tanto, todo se enfatiza y todo empieza por la actividad física. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la inactividad física o el sedentarismo es el cuarto factor de riesgo en el mundo. Por eso la importancia de no quedarnos quietos, de empezar a movernos, de llevar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros conocidos, a la práctica de la actividad física. Es la cuarta causa de muerte en el mundo. Luego de esto está el cáncer de mama y colon entre el 21 y 25%, la diabetes el 27%, las cardiopatías isquémicas sobre el 30%. Todo esto se podría ayudar a mitigar por medio de la actividad física y el ejercicio. Se evitarían al menos 5 millones de muertes al año. Estos datos son muy importantes que ustedes los conozcan, porque esto nos ayuda mucho a concientizarnos y darnos cuenta que si nosotros empezamos por nosotros mismos a ayudarnos a dar ejemplo de salud por medio de la actividad física y el ejercicio, pues vamos a lograr disminuir todos estos niveles de factores de riesgo. Este cuadro nos dice inactividad física, cuarta causa de muerte en el mundo. Acá podemos mirar que al menos 7,5 millones de muertes han sido por hipertensión arterial, 5,1 por tabaquismo, hiperglucemia el 3,4 millones de muertes. Aquí está pues la inactividad física con 3,2 millones de muertes, y sobrepeso y obesidad con 2,8. Tenemos unos factores de riesgo muy fuertes, muy altos. Así que empecemos desde ya a concientizarnos para poder cambiar. La actividad física nos trae beneficios. Todo depende de esas ganas, como les decía al inicio, como nos decía el doctor Álvaro Medina, es de la voluntad de cada uno de nosotros. Nos mejora la habilidad cognitiva, nos reduce riesgos de depresión y ansiedad cuando estamos tristes, cuando hemos pasado por momentos seguramente difíciles. Practicar actividad física nos ayuda mucho a mejorar el tema psicológico, las depresiones y de pronto todo lo que se nos genera a nivel emocional. Nos mantiene un peso ideal, nos ayuda a reducir los riesgos de enfermedades no transmisibles, asimismo fortalece huesos y músculos, nos reduce el riesgo de caídas e incluso reduce muertes prematuras. Esto trae unos beneficios muy grandes que muchas veces no conocemos, ¿sí? Vamos al gimnasio y nos dicen, bueno, sí, súbase a la trotadora. Y terminamos y pues como que no nos gustó, y a veces ni estiramos y nos fuimos. No sabemos si eso estaba bien, si eso estaba mal. Y el que vuelve, seguramente, bueno, fuerza de voluntad. Por eso les decía, depende de nosotros también como entrenadores y promotores de la salud, darle esa pastillita de empuje
a todas las personas que lleguen a nuestras manos. Bueno, muy bien. La actividad física se divide en dos categorías principales. La actividad física puede ser moderada y también puede ser vigorosa. A veces el médico, cuando vamos al médico, nos dice, bueno, perdón, usted necesita bajar 5 kilos, pero va a comenzar con actividad física moderada. ¿Qué será eso? La actividad física moderada son aquellos esfuerzos menores, como el hecho de caminar, bailar suave, por supuesto, las actividades que hace uno en casa, las tareas domésticas, la jardinería, los desplazamientos con cargas moderadas. Yo voy al supermercado y compro 4 o 5 cosas y desplazo eso hasta mi casa y me demoré caminando 15 minutos. Eso es una actividad física moderada y resulta que yo todos los días hago ese tipo de cosas. Esas son las actividades moderadas a las cuales los médicos se refieren cuando nos invitan a hacerlo. Si es en el gimnasio, por supuesto, pues el entrenador estará encargado de guiarles a ustedes una actividad física moderada. Vamos a caminar 10 minutos, luego de esto vamos a realizar actividades de coordinación, etc. Entonces, importante tener en cuenta que los esfuerzos menores corresponden a las actividades físicas moderadas. Ahora tenemos la actividad física vigorosa, que ya serían los esfuerzos mayores. ¿A qué se refiere esto? Actividades como subir y bajar escaleras. ¿Por qué serán vigorosas? Porque ya nuestra frecuencia cardíaca empieza a subir cada vez más, ¿verdad? Empezamos fuertemente a respirar un poquito con más dificultad, entonces se nos vuelve una actividad física vigorosa. Practicar aeróbicos, hacer natación de forma rápida, porque si yo entro a una piscina y solo muevo los brazos, seguro estoy haciendo una actividad física moderada. Pero cuando yo ya empiezo a trabajar piscinas completas, mi frecuencia cardíaca se incrementa y se convierte en una actividad física vigorosa. Algunas actividades deportivas y por supuesto los desplazamientos con cargas pesadas. La Organización Mundial de la Salud nos da unas indicaciones generales acerca de los tipos de actividad física que se deben realizar acordes también a las edades. No es lo mismo ser un niño, un adulto o un adulto mayor. Para los niños de 5 a 17 años se hace una recomendación general y es realizarles actividades vigorosas. Los niños no se cansan, los niños están para hacer actividades vigorosas. Eso les ayuda mucho a mejorar las funciones cardiorrespiratorias, musculares, óseas y por supuesto desde ya empieza a reducir todos los riesgos de las enfermedades no transmisibles. Al menos 60 minutos, como les decía ahorita, los niños difícilmente se cansan, entonces podemos fácilmente hacerles todo el trabajo de actividades vigorosas que ayudan además a controlar el sistema neuromuscular. Dentro de la etapa de los 18 a los 64 años aproximadamente, se recomiendan 150 minutos de actividad física a la semana, entre actividades recreativas y de ocio. Esto depende también mucho del gusto de la persona, de la modalidad que quiera trabajar. No es que a mí me gusta más hacer aeróbicos, no es que yo prefiero salir a caminar. No, a mí, por ejemplo, me gusta más la bicicleta. Entonces depende también del gusto de la persona. No es muy agradable obligar a una persona que no le gusta hacer aeróbicos a que tiene que hacer aeróbicos para que baje de peso, por ejemplo. Entonces, tener muy en cuenta el gusto de la persona hace que esas actividades se vuelvan, pues, mucho más cómodas para poder realizar sus actividades. Dentro de la actividad física debe ser moderada a vigorosa, ¿sí? Y nos ayuda mucho el trabajo también de fortalecimiento muscular. Es una etapa en la que es importante mantener ese fortalecimiento porque a medida que pasen los años vamos perdiendo la calcificación de los huesos, nuestra masa muscular va disminuyendo, por lo tanto, antes de que eso pase, pues empezarlo a hacer. Y si no ha pasado, empezar en la edad en la que cada uno esté. No hay ningún problema, como les decía, nunca es tarde. ¿Qué beneficios trae esto? Menor tasas de mortalidad, menor riesgo de fracturas como tal y un buen funcionamiento del sistema cardiovascular. Y si nos pasamos a la etapa de adulto mayor, podemos empezar con sesiones recreativas o de ocio. Basada en mi experiencia personal, trabajar con adultos mayores es un beneficio y es una actividad muy bonita porque al adulto mayor no hay nada más grato que es jugarle, es hacerle actividad física por medio del juego, hacerlo reír, trabajarles actividades de memoria, de coordinación. Es casi como volver a la etapa de la niñez, solo que con sesiones muy suaves. Con ellos hay que trabajar suavemente
Por lo tanto, esas actividades deben ser combinadas y hacer una iniciación al menos de 10 minutos. No vamos a ir con un adulto mayor a trabajarle de una vez 1 hora de aeróbicos porque vamos a acabar con su salud, ¿cierto? Empezamos progresivamente teniendo en cuenta el estado de salud también y la actividad física como tal o el estado de activación que tenga este adulto mayor. No todos los adultos mayores son sedentarios tampoco, entonces tenemos seguramente en algún momento nos vamos a encontrar con adultos mayores que son activamente físicos, entonces a cada uno ir dándole como la dosis específica que va mereciendo esto, ¿no? Esto les ayuda mucho también a reducir los riesgos en enfermedades no transmisibles. Por supuesto, el fortalecimiento muscular, más en ellos, es indispensable empezarlo a desarrollar. Les ayuda a impedir caídas, les mejora la salud, la memoria y, por supuesto, toda la parte psicológica como la depresión. Ahora sí, vamos a entrar en materia. El tiempo va pasando muy rápido, pero procuraré ser un poquito más veloz para que nos alcancen ustedes a conocer exactamente toda esta parte de la importancia del calentamiento y del estiramiento en la actividad física. Entonces empecemos con el calentamiento, recordando que es un conjunto de movimientos de todos los músculos y las articulaciones en lo posible de forma ordenada. Y gradualmente, las actividades hay que realizarlas progresivamente. Yo no puedo empezar un calentamiento de una vez haciendo saltos al máximo, a la máxima velocidad, cuando tengo que empezar a darle progresión a mis latidos del corazón, ¿sí? A mi respiración y como tal a mi movimiento osteomuscular. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué será importante el calentamiento? El calentamiento prepara al cuerpo para un mejor rendimiento físico. Evita lesiones musculares. Si yo llego al gimnasio y de una vez me pongo a hacer pesas con toda la carga, seguramente me voy a lesionar, ¿sí? Y van a ser lesiones a veces irreversibles. Por eso calentar los músculos y prepararlos es muy importante porque además de esto nos permite desarrollar mejor la actividad que vamos a hacer, nos da mucho más rendimiento dentro de los objetivos planteados. Nos aumenta la temperatura corporal, activa el sistema cardiovascular y por supuesto cardiopulmonar, mejora la motivación y la concentración y pues es una actividad que se debe hacer, como les decía, de forma progresiva. Siempre pues en lo posible guiados por un profesional que nos vaya ayudando a controlar nuestra respiración, a controlar nuestra frecuencia cardíaca y por supuesto animarnos, que es de lo más importante para poder entrar en materia. Hay unos efectos del calentamiento que se van produciendo dentro de nuestro cuerpo. Entre esos tenemos el circulatorio, que genera un volumen a nivel sistólico y diastólico, es decir, esa cantidad de sangre que va siendo expulsada hacia nuestras arterias y que nos ayuda a que los latidos del corazón empiecen a incrementarse. Entonces, este efecto circulatorio es de los más importantes porque tenemos que mantener regulada nuestra frecuencia cardíaca, ¿sí? Y eso vamos a verlo ahorita más adelante en un cuadrito rápidamente. ¿Cómo es eso de tomarse uno la frecuencia cardíaca? ¿Por qué? ¿Para qué es importante? Entonces, dentro del calentamiento, el efecto circulatorio tiene muchísima importancia en la activación y en la iniciación pues, del calentamiento como tal. Tenemos también el efecto respiratorio, en donde se hace incremento de la frecuencia cardíaca. Esto nos mejora la entrada de oxígeno, por supuesto, al organismo, nos evita las fatigas, nos evita los agotamientos. Y se ve muy a menudo que las personas no saben respirar. Cuando estamos haciendo actividad física, algunas veces vemos que las personas hiperventilan y utilizan solo la boca y esto hace que se cansen mucho más, hace que la frecuencia cardíaca se dispare todavía más. Entonces, la importancia también de saber respirar, ¿sí? Siempre se respira por la nariz profundo, sosteniéndolo 1 o 2 segundos y soltándolo suave, controlado y muy profundo por la boca. ¿Sí? Hay diferentes formas de respiración, pero estamos hablando en este momento de la respiración dentro de las actividades, dentro de la actividad física como tal. Entonces es muy importante tener en cuenta que nuestra respiración hace parte fundamental porque esto también nos ayuda mucho a mejorar nuestra condición física, hace que cada vez podamos hacer más actividades y las resistamos o las aguantemos muchísimo más. Entonces aprender también a respirar. A nivel muscular, por supuesto, pues hay un aumento de la glucosa, que es esa parte principal, esa fuente de energía que nos ayuda mucho dentro de la actividad, porque es la que utilizan los músculos para la actividad.
Nos ayuda a incrementar la fuerza de contracción y la elasticidad. La falta de este calentamiento puede producir lesiones como tal. Entonces, nuestros músculos tienen que estar preparados dentro de un trabajo de calentamiento, porque si no los vamos a lesionar y hay lesiones, como les decía, irreversibles. Hay otras que son tratables, pero eso nos podría generar dejar la actividad física, dejar el ejercicio. Entonces, estaba en una conferencia, siempre pero no. calentemos, por favor, siempre así no tengamos tiempo completo, no es que yo vengo solo con media hora para hacer ejercicio, no importa. Hagamos un calentamiento cortico de 5 minutos, pero calienten, por favor, siempre hagan esa activación a nivel de respiración, a nivel de frecuencia cardíaca y a nivel de movilidad articular. Los músculos hay que prepararlos también. A nivel nervioso, pues calentar facilita e incrementa la transmisión de estímulos nerviosos y esto tiene mucho que ver también con temas coordinativos como tal. Y a nivel psicológico, nos disminuye los estados de ansiedad. A veces la gente llega al gimnasio ansiosa, con afanes, y como que cuando llegan a manos de uno, uno dice, bueno, vamos a calentar y nos vamos a preparar y empezamos como a aislar a las personas de su día a día. Bueno, deje el celular por favor a un lado, dedíquese a hacer su calentamiento, concéntrese y disfrútelo. Y lo hacen y realmente quedan preparados para poder empezar el trabajo central. Entonces, realmente siempre me gusta que calienten, siempre me gusta que la gente acate como a este tipo de actividad del calentamiento, porque definitivamente si no se siguen como los procesos exactos, siempre va a haber una piedrita en el camino que nos dañe todo. Entonces la idea es que todo salga muy bien y que todo sea enfocado hacia la salud. Las fases del calentamiento, hay una fase de activación donde se hacen estímulos del organismo como tales y se empiezan con intensidades muy suaves. Hay fases donde se realiza movilidad articular. Ahorita al final de la charla yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo hacer calentamiento a nivel, por ejemplo, de movilidad articular y vamos a hacer también unos ejemplos sobre estiramientos básicos. Fase de ajuste medioambiental, que son actividades de calentamiento específico. A veces si yo voy a jugar fútbol, bueno, ejercicios de calentamiento solo para el fútbol, por ejemplo. Y está una fase de puesta a punto, que es alcanzar el grado de la activación necesario. ¿Será que yo por hacer solo esto ya calenté? ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto llego yo para realizar mi calentamiento y estar preparado y preparada para la actividad como tal? ¿Cuánto debe durar? El calentamiento debe durar inicialmente de 5 a 10 segundos, de 5 a 10 minutos, perdón, en intensidades suaves, si yo no cuento con mucho tiempo de ejercicio, ¿sí? Por eso les decía, si tienen media hora para el entrenamiento, bueno, calienten 5 minutos, pero calienten. Si yo tengo un poco más de media hora para el entrenamiento, yo puedo subir esta intensidad de tiempo a 20 minutos. Pero si yo tengo una intensidad alta y de pronto estoy haciendo actividades ya de alto rendimiento, yo puedo incluso durar calentando hasta 30 minutos, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, a partir de 5 minutos se hace una recomendación general para que empecemos a hacer activación de nuestros sistemas. Rápidamente quiero mostrarles esta tabla porque no tenemos mucho tiempo para todo lo que me gustaría enseñarles. Pero esto son las zonas de entrenamiento en las cuales a veces uno ahí se enreda y uno llega al gimnasio y dice, pero es que a mí me dicen que trabaje al 70, a mí me dicen que trabaje al 60, ¿qué es eso? Resulta que hay unas zonas objetivos donde nosotros debemos empezar a trabajar de acuerdo a nuestros objetivos. Esta tablita viene de abajo hacia arriba. Empezamos abajo en esa zona gris que nos dice que la zona objetivo es muy suave. Entonces llegamos al gimnasio y el profesor, el entrenador nos dice, bueno, vamos a trabajar hoy al 50 o 60% de su frecuencia. ¿Cómo así? Ah, bueno, yo primero que todo tengo que saber cuál es mi frecuencia cardíaca en reposo, ¿verdad? Y de ahí poder determinar bajo una fórmula que pues ya en este momento no la vamos a aplicar, pero bajo fórmulas se aplican estos datos y nos dice a qué intensidad podríamos estar trabajando. Lo que quiero decir con este cuadro realmente, el día de hoy, es que aprendamos a utilizarlo. Entonces, cuando a nosotros nos digan que es al 50 y 60%, realmente son actividades muy suaves que duran entre 15 y 30 minutos y que nos ayudan como a prepararnos. Estas son las zonas para empezar, por ejemplo, a trabajar las actividades de calentamiento. Entonces empezamos a hacer nuestro calentamiento. Resulta que yo ya quiero como incrementar un poquito mi actividad y de pronto si tengo un sobrepeso, si tengo una obesidad, me dijo el profesor o el entrenador, tengo que hacer actividad física entre el 60 y 70%. ¿Qué es eso?
Lo mismo, dentro de mi frecuencia cardíaca, empiezo pues a medir ese tipo de intensidad. Hoy en día están los relojes Polar y todos los relojes que nos miden ya la frecuencia cardíaca y nos pueden decir cuáles son esas intensidades, que están entre 30 y 60 minutos. Y usualmente una zona objetivo moderada está entre el 70 y 80%, que dura entre 10 y 60 minutos los intervalos de actividad, que son usualmente entre los que más nos encontramos nosotros cuando salimos a hacer aeróbicos, cuando trotamos, cuando bailamos, etc. Y hay unas intensidades más altas que no vienen al caso, pero pues las vamos a nombrar, dentro de la que está la intensidad, la parte intensa y la parte máxima, que subiría entre 80, 90 y prácticamente 100%, donde pues ya son actividades para entrenamientos mucho más fuertes y con objetivos específicos hacia entrenamientos de alta intensidad. Acá lo importante es tener en cuenta que para empezar nuestro calentamiento debemos estar entre el 50 y 60% de nuestra frecuencia cardíaca. Tenemos acá algunos ejemplos de calentamiento. Podemos ver que se hacen de forma organizada. Es mejor hacerlo de forma organizada porque primero que todo eso nos ayuda mucho a mejorar la oxigenación del cerebro y por otro lado no se nos queda ninguna zona del cuerpo sin calentar, así mismo como se hace el estiramiento. Entonces, si yo empiezo calentando las muñecas, después me paso a los tobillos, después caliento el cuello y dejo así, resulta que me faltó la pierna, me faltó la zona media, me faltaron los hombros. Pero si yo empiezo, por ejemplo, de abajo hacia arriba calentando tobillos, yo sé que luego sigue pantorrillas y rodillas, luego siguen los cuádriceps, etcétera. Y vamos subiendo y vamos haciendo un orden y hacemos completo nuestro calentamiento y estiramiento también. Entonces, pues prácticamente hasta aquí viene el hecho de tener en cuenta la importancia del calentamiento para todos ustedes. Por favor, siempre que vayan a empezar a hacer ejercicio, calentemos, preparemos nuestro sistema cardiovascular, respiratorio y muscular principalmente, así también como el nervioso y psicológico, como les decía ahorita. Prepararnos, empezar, arrancar poco a poco y hacerlo siempre pues con mucho entusiasmo. Luego de esto viene la fase central del ejercicio, del entrenamiento, que ya es el que cada uno haya decidido dentro de sus objetivos. Y luego de que terminamos ya toda la actividad, entonces también sucede mucho en los gimnasios, a mí me sucede mucho. Termina la persona y dice, no, es que yo me voy ya, no, me va a dejar el bus y me voy, yo estiro en la casa. Eso es falso, ¿sí? En la casa no estiran, después de que salen del gimnasio ya la gente no estira. Tiene que ser extremadamente disciplinado para realmente poder creer que sí estiró y terminó. Pero tampoco es bueno esperar a llegar a la casa. Uno termina la actividad y la debe terminar completa. Cuando yo me entro a bañar, yo no me baño y me salgo, ¿cierto? Yo tengo que enjabonarme, yo tengo que asear bien mi cuerpo y luego de eso secarme, porque si yo me baño y me pongo la ropa encima, dejé la mitad sin hacer. Entonces con la actividad física y con el ejercicio pasa exactamente lo mismo. Viene la fase de calentamiento, viene la fase central y tenemos que estirar. Si no estiramos, ¿qué será lo que pasa? Entonces a eso vamos a continuación, la importancia del estiramiento muscular. El estiramiento son una serie de ejercicios suaves y mantenidos del sistema músculo-esquelético. Atentos, son ejercicios mantenidos, suaves. No es que me van a coger y me van a separar las piernas de una vez y me pusieron a hacer flexibilidad y otro tipo de cosas que me van de pronto a lesionar si no estoy preparado. ¿Sí? Mantenidos, es decir, quietos, estáticos. Muchas personas tienen la costumbre de estirar y moverse durante el estiramiento y eso no es bueno, sobre todo para las personas que no estamos o que no están preparadas o dispuestas muscularmente para el ejercicio. Esto puede generar ruptura de fibras musculares, lesiones pequeñitas que más adelante se pueden convertir en grandes lesiones. Entonces, tener en cuenta que el estiramiento debe ser sostenido, en lo posible sostenido. Hay personas ya, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento que lo hacen con movimientos, pero es porque sus cuerpos también ya están adaptados para hacerlo. El estiramiento trae unos beneficios. Aquí está la importancia, el título de otra parte del título de nuestra charla de hoy. ¿Para qué nos sirve? Nos ayuda a disminuir la rigidez muscular. ¿Sí? ¿Será que yo puedo agacharme y amarrarme en mis zapatos tranquilamente o será que me va a ganar un lumbago por eso? Puede pasar. Nos mejora la circulación, reduce el riesgo de lesiones,
disminuye el dolor de espalda. Estirar definitivamente cuando lo estamos haciendo, ojalá en manos de un profesional, definitivamente nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene en nuestro cuerpo, los beneficios que trae. Nos ayuda al manejo del estrés, nos mejora la eficiencia del músculo, mejora el rendimiento total del cuerpo como tal. Esto nos ayuda a ir hacia el tema de la flexibilidad, que pues ya lo vamos a tocar. ¿Cómo debemos estirar correctamente? Primero que todo hay que hacer calentamiento, movilidad, ¿sí? O si ya ustedes hicieron toda la actividad y ya se van, bueno, ya el cuerpo está más que caliente, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Se debe hacer el estiramiento primero que todo lentamente y con control, como les decía ahorita, con calma, respirando. ¿Qué me va a dejar el bus? Bueno, para la próxima nos toca entonces disminuir el resto del entrenamiento, pero necesitamos el espacio para que podamos estirar, definitivamente. Tiempo, de 10 a 30 segundos por cada segmento. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy estirando mi brazo, entonces yo hago esto y me fui. No, eso no me sirve para nada. Hay que darle tiempo para que el músculo, para que los ligamentos, para que las articulaciones tomen su tiempo para realmente sentir el estiramiento y la relajación. De 10 a 30 segundos. Las repeticiones, de 2 a 3 veces cada segmento. Entonces, hice 30 segundos aquí, hice 30 segundos aquí, y la idea es que me quede tiempo para al menos repetir una vez más, pero logrando alcanzar al menos 3 veces. Aumentar la tensión progresivamente. Entonces yo empecé aquí a estirar, ¿cierto? No empecé de una vez lejos porque me puedo lesionar. Yo empiezo suavemente a estirar y a medida que mi cuerpo se va adaptando, yo voy generándole tensión y voy mejorando. Esto nos ayuda a mejorar la flexibilidad del cuerpo. ¿Cuándo no debemos estirar? Cuando hay lesiones musculares, cuando hay esguinces de ligamentos, inflamación, dolores agudos, o después de una fractura reciente. Entonces, hay momentos en los que no es bueno y eso, por supuesto que el médico es el que nos va también a ir guiando y el entrenador nos va a ir guiando en qué momentos sí, en qué momentos no. Estas son unas imágenes. A mí me gusta mucho, digamos que trabajar y mostrarles imágenes porque eso ayuda mucho a tomar conciencia de la importancia de calentar, de la importancia de estirar y de la importancia de hacer bien las actividades, ¿sí? Aquí podemos ver rupturas de músculos, de ligamentos, fracturas, esguinces que se presentan por la falta de realizar las actividades en el orden que uno les pide. Entonces, la persona no calentó y de una vez no hubo un tirón, sino realmente un desgarre, ¿cierto? Lo que vemos en estas dos imágenes. Esta es la imagen de un desgarre interno, que lo vemos, por supuesto, con hematoma en su parte externa, pero por dentro pues está la ruptura. Y aparte de eso, entonces vamos a estirar a la persona, no. Entonces, siempre tengamos en cuenta que para evitar todo este tipo de lesiones y más, debemos llevar esa hilaridad dentro de la actividad. Quiero recordarles que hay dos palabras muy importantes para tener en cuenta en el estiramiento. Uno es la flexibilidad, que es el grado de amplitud de movimiento de una articulación, y esto tiene que ver con la herencia y la edad principalmente. Por supuesto, si yo realizo estos grados de amplitud en la flexibilidad, pues se me va a ir mejorando a medida que pase el tiempo. Pero por otro lado tenemos la elasticidad, que es la capacidad que tiene un músculo, y tejidos de sostén para recuperar su estado tras una máxima elongación. Eso es como el ejemplo que les coloco acá en la imagen. El cauchito, la banda elástica que lo que hace uno es elongarla para que luego al soltarla pues ella vuelva a tener su estado. Y realmente esto es lo que hacemos nosotros en el estiramiento, ¿sí? Hacer esas elongaciones para ayudar a disminuir el dolor y el cansancio muscular dentro del ejercicio y la actividad física. Y por último, porque pues se nos está agotando el tiempo, rápidamente quiero hablarles sobre la antropometría básica. ¿Qué es la antropometría? Es el estudio y la medición del cuerpo humano. ¿Qué será lo que nos hacen a nosotros cuando vamos al gimnasio y nos miden y nos tocan y nos hacen? Entonces, para que de pronto ustedes conozcan algo muy básico y a grandes rasgos, qué es lo que deberían hacernos y para qué nos sirve esto, ¿cierto? Es una técnica que nos analiza la composición del cuerpo. Esta antropometría y estas mediciones nos ayudan mucho a tener un control más puntual de los datos que tenemos. ¿Será que yo sí estoy bien de peso? ¿Será que mi estatura con mi peso es acorde? ¿Será que tengo mucha grasa en el cuerpo o no tengo grasa? ¿Cómo está mi masa muscular? Esa es la antropometría. Nos ayuda a planificar a los entrenadores una mejor actividad para nuestros usuarios
y valorar el proceso en el tiempo como tal. ¿Qué indicadores tenemos que tener en cuenta? Hay muchos, pero los principales indicadores que debemos tener en cuenta es el peso. Entonces, quiero saber cuánto peso, si estoy bien o no estoy bien, mi estatura, mi índice de masa corporal, la medida de los bueno, acá no son diámetros, sino perímetros de la cintura y el porcentaje de grasa. Como les decía, pues hay muchas más mediciones, pero estas son las principales que debemos nosotros tener en cuenta. Hay 4 elementos de medida principales que encontramos en los gimnasios. Dentro de ellos está el adipómetro, que nos mide los porcentajes de grasa en el cuerpo, la báscula que conocemos, el tallímetro para saber nuestra estatura exacta y la cinta métrica, que nos ayuda también a mirar y a determinar nuestros perímetros musculares. Tengo acá una tabla de relación de estatura-peso muy interesante, donde de acuerdo a la contextura de mujeres y de hombres, nos podemos ubicar en un peso aproximado al peso ideal. Voy a poner un ejemplo. Yo mido 1,68 y mi contextura es normal. Yo ya les voy a decir qué tiene que ver cómo es el tema de la contextura. ¿Sí? Yo debería estar entre 55 y 61 kilos. En este momento yo peso 61 kilos, o sea que estoy en mi límite de mi peso ideal dentro de esta relación de la tabla, ¿sí? ¿Qué pasa si yo estoy en 62 o 63 kilos? Bueno, tengo que mirar cómo está mi porcentaje de grasa, cómo está mi composición corporal en general, porque puede que yo esté pesando en grasa o puede que yo esté pesando en masa muscular. A veces la gente dice, no, es que yo tenía que pesar 60 y estoy en 65, estoy gorda. No necesariamente. Entonces, para eso es importante mirar primero qué porcentaje de grasa tiene la persona en su cuerpo para saber si realmente se pasó de peso por grasa o si es que la persona hace muchos trabajos de fuerza muscular con pesas y tiene una masa muscular grande. Entonces, no siempre estar pasado del peso quiere decir que estemos gordos, ¿sí? No quiere decir que estemos en sobrepeso o en obesidad. Eso lo determinan estas otras variables de índice de masa corporal y del porcentaje de grasa. Así que pues si tienen la posibilidad, tómenle una foto a esta tabla, ténganla ahí y vamos a mirar rápidamente lo de la contextura. Esa contextura es la que nos permite a nosotros saber si nosotros somos, de cierta manera, hablándolo en palabras muy cómodas, si somos grandes, medianos, pequeños, ¿sí? Eso lo determina nuestra parte ósea, los huesos, ¿sí? No es que como yo hice pesas ahora soy de contextura grande, no. Mis huesos son los que me determinan la contextura. ¿Cómo lo puedo medir? Yo tomo una cinta métrica y mido el contorno de mi muñeca y de acuerdo a eso puedo saber mi contextura. Entonces este cuadro nos dice que en las mujeres, si la medida de mi muñeca me dio menos de 10, tengo una contextura grande. Si mi muñeca dio entre 10 y 11 centímetros, tengo una contextura normal, y si me dio más de 11, por ejemplo, me dio una muñeca de 13 centímetros, mi contextura es pequeña. Y en los hombres, pues también está aquí las medidas de contextura. Menos de 9,6 es una contextura grande, entre 9,6 y 10,4 normal, y más de 10,4 pues es una contextura pequeña. Entonces, en el caso mío, a mí me dio 10, yo hice mi tarea juiciosa y a mí me dio 10, es decir, que a mí me dio una contextura normal. Y por ese motivo, yo paso aquí a mi cuadro, en la parte de mujeres, y de acuerdo a mi estatura y a mi contextura, queda de acuerdo a qué debo estar entre 51 y 61. Perdón que se me fue. Sí, entonces lo mismo para los hombres. Entonces ustedes miran, los hombres también miran su estatura, miden su contextura y ahí determinan. Si ustedes no tienen ahorita un metro y quieren saber ya su contextura, hay un tip rápido, ¿sí? No es tan exacto, pero nos ayuda. Y es colocar nuestra mano derecha en la muñeca izquierda y cerrar. Cerrar naturalmente, sin llegar a estrangular, ¿cierto? Yo cierro normalmente y si se fijan, a mí me cierran los dedos solamente hasta acá. Si yo cierro, voy a hacer acá una exageración, si yo cerrara y normalmente fuera hasta aquí, esto es una contextura grande. Si yo cierro naturalmente y me da aquí, es una contextura normal, pero si yo cierro y los dedos no me cerraron, mi contextura es pequeña, ¿listo? Entonces ahí ustedes ya lo pueden determinar. Contextura grande, contextura normal, contextura pequeña. Ahí pueden hacer la medida y pueden saber en este momento cuál sería su peso ideal. Listo. El índice de masa corporal es
Otro indicador para nosotros poder saber si estamos bien o no. Este es un indicador para medir posibles problemas de salud, es decir, como medir nuestra gordura, por decirlo coloquialmente. Acá hay una fórmula pequeñita que nos dice que el índice de masa corporal es nuestro peso en kilos dividido en la altura al cuadrado, ¿sí? Entonces ustedes también tómenle foto a eso, dividan su peso por la altura al cuadrado y ahí les va a dar el índice de masa corporal. Si su índice está en 18,5 o menos, usted está demasiado delgado. Si su índice le dio entre 18,5 y 24,9, se encuentra en un peso normal adecuado y eso a nivel de salud estaría muy bien. Pero si su peso empieza a subir de 25, ya empieza a haber sobrepeso, sobrepeso leve, sobrepeso medio, sobrepeso alto. Y ya a partir de 29 y 30 prácticamente empieza, en índice de masa corporal, empiezan las obesidades tipo 1, 2, etc. ¿Sí? Entonces, usted toma su índice de masa corporal y ahí se va a dar cuenta si se encuentra en un peso normal o no. Tenemos también el perímetro abdominal, que es la medición de nuestra cintura, ¿sí? En mujeres, si yo tomo una cinta métrica y mido mi cintura y me dio menor a 80, tengo riesgo bajo de enfermedades a nivel cardiovascular, ¿no? Estamos hablando que mis riesgos cardiovasculares serían bajos. Si yo soy un hombre y a mí me dio, acá dice que Merón nace en 95, pero resulta que yo soy un hombre y me dio 105, yo tengo un riesgo medio de enfermedades cardiovasculares, pero si yo soy una mujer que medí mi abdomen y me dio 100 también, yo tengo un riesgo bastante alto a nivel cardiovascular y esto me podría traer unos problemas muy grandes de salud y pues lamentablemente incluso llegar a la muerte. Así que pues a medirnos la cintura, rápidamente también, 3 dedos encima del ombligo y colocamos nuestro metro encima. O en la parte de atrás, a uno se le marca fácilmente la cintura, así estemos gorditos, la cintura atrás se marca. Entonces desde ahí ubicamos nuestra cinta métrica para hacer nuestra medición y poder determinar si nuestro perímetro está bien y si estamos en riesgo de enfermedad baja, media o alta. Y por último tenemos el porcentaje de grasa. Nosotros tenemos ubicado grasa en todo el cuerpo, pero hay momentos en los que se nos ubica la grasa más en unos lados que en otros. Entonces también nos determina esto las mediciones que nos hacen en el gimnasio. De pronto a muchos de ustedes les han hecho medidas donde les hacen unos pellizquitos, ¿cierto? Son pliegues que uno les llama pellizcar el gordito, ¿sí? Pero se llama la medida de pliegues cutáneos. Se toman en el brazo, se toman en varios lados, en algunos casos se toman hasta en 8 lugares, yo los tomo en 6, que es en el brazo, a nivel tricipital, en la escápula, a nivel suprailíaco, que es cerca a la cintura, a nivel abdominal, al lado del ombligo, en el muslo o cuádriceps y en la pantorrilla, que también pues es llamada pierna. Y esto bajo también una fórmula nos determina cuál es el porcentaje de grasa que nosotros tenemos y de ahí también hay unos cuadros comparativos que nos dicen si estamos pasados o no estamos pasados. Hay máquinas hoy en día de impedancia que nos muestran eso. Entonces uno se sube a una máquina de impedancia y la máquina le dice a uno, usted tiene tanto porcentaje de grasa, tanto de agua, pesa tanto, mejor dicho, le dicen a uno casi que todo y le dan a uno como ese determinante para poder dar inicio a un buen programa de entrenamiento. Y por último, pues esta es una tabla de porcentaje de grasa tanto en hombres como en mujeres. Entonces, esta es la de hombres. Después de que a ustedes les hicieron toda esa toma de pliegues, ¿cierto? O que usted se pesó en una máquina de impedancia y le dio el resultado del porcentaje de grasa, entonces vamos a ubicar, por ejemplo, a un hombre entre 25 y 29 años. Resulta que su porcentaje de grasa le dio 16%. Entonces ubicamos aquí. ¿Qué significa? Que está bien, ¿cierto? Si su porcentaje de grasa le hubiera dado por acá en 24, bueno, si está pasado de peso, tiene harta grasita, por favor, empiece a hacer actividad física y a comer balanceadamente, saludablemente, para disminuir este porcentaje de grasa y que su peso llegue acorde a su índice de masa corporal, que ya lo vimos, ¿cierto? A su perímetro abdominal y, por supuesto, pues a su porcentaje de grasa. Y aquí tenemos la tabla en mujeres también para que las mujeres tomen foto a esta tabla. Y es exactamente lo mismo. Si yo tengo de pronto una mujer entre 19 y 24 años y me dio un 15%, uy, está muy bien.
tiene un excelente porcentaje de grasa, puede que esté muy flaquita y su peso está muy bajo, bueno, entonces voy a empezar a trabajarle para aumentarle la masa muscular. Por lo tanto, tener en cuenta pues estos porcentajes y todo lo que ya acabamos de ver para lo que se va a realizar dentro de nuestra actividad física. Sócrates dice, las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Esto es más como para que lo tengamos ahí en conciencia y comencemos a hacer nuestra actividad física, un buen calentamiento, un buen estiramiento. Les agradezco muchísimo por este momento, por atender pues, a este llamado y creería yo alcanzamos a hacer nuestra muestra de ejercicio, Francisco Andrés. ¿Estamos por tiempo? Vamos entonces, siendo así, a darle otros minutos más, entonces vamos a pausar un momento. Nos vamos a quedar, para los que estamos por Google Meet, para quienes nos están viendo por redes sociales, damos también la espera de unos minuticos, 3 minutos, mientras nos ubicamos, yo me voy a ubicar de pie para poder mostrar los ejemplos de calentamiento y estiramiento básico. Bien, entonces nos vemos en unos minutos. Muchas gracias. Yo no sé si se escuchó yo tenía el micrófono desactivado acá. Sí. ¿Sí? Ay, bueno. Y o sea, los de Google Meet también, ¿me escuchaban? Ah, bueno. No, pero estoy con mis datos ya. Sí, el Wi-Fi ya no alcanza a coger. Pero parece que quedó pasmado.
Marta Nicole Santana. No, está sin... Sí, pues sí, de pronto no es mal, pero amor, ¿verdad? O sea, si me proponen un negocio por la casa. Bueno, entonces, ya entrados en materia, vamos a hacer una demostración. Yo les voy a hacer una demostración de cómo poder hacer trabajos de calentamiento con movilidad articular y No, algo de estiramiento para total, que ustedes en claro, porque es casa que es lo más mi hagan, negocio ¿sí? O para en sus trabajos. distraerme, Miren, para yo trabajar. tómense la pausa activa, tómense esos 5 Por eso sí, minutos en la nunca lo he mañana pensado. o 10 minutos y también tómenlo en la tarde y haga una pausa activa, estire, caliente, mueva las articulaciones, que eso va a ayudar mucho a mantener su salud estable. Entonces, para comenzar, vamos a hacer un poco de calentamiento. Primero lo vamos a hacer, vamos a calentar nuestras articulaciones en orden. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Entonces, manos en la cintura. Si alguno de ustedes lo quiere seguir, lo puede hacer, y si no, simplemente pues lo vamos a observar. Lo que vamos a hacer es elevar uno de nuestros pies y comenzar a hacer círculos con nuestra articulación del tobillo. ¿Cuánto tiempo? El necesario. Ustedes pueden realizar, por ejemplo, 10 rotaciones hacia afuera, luego las hacemos hacia adentro. Como esto apenas es una demostración, yo lo voy a hacer con tiempos mucho más cortos, más limitados. Luego de que termine con una, vamos con la otra pierna y hacemos exactamente lo mismo. Mantenemos. Si yo no tengo un buen equilibrio, inicialmente yo puedo agarrarme de una silla, de la pared, pero en lo posible procuremos no agarrarnos de nada porque esto nos ayuda mucho a estimular toda la parte de equilibrio. Vamos haciendo entonces ya el calentamiento, ya ahora estamos haciendo la rotación hacia adentro, ¿cierto? ¿Qué sigue? Las pantorrillas. Entonces podemos hacer movimientos de elevación de los talones y las puntas de los pies, ¿cierto? Siempre teniendo nuestro cuerpo erguido, nuestra zona media bastante apretada. Y el tiempo necesario, ustedes pueden trabajar 30 segundos o 30 repeticiones, incluso un minuto en estos movimientos. Trabajo de movilidad articular de las rodillas. Si me duelen las rodillas, pues yo no voy a hacer una sentadilla porque me voy a lastimar. Entonces hay otra forma que puede ser elevar los talones o elevar las rodillas, que de una vez me está haciendo calentamiento de las articulaciones de la cadera, ¿cierto? Elevo rodillas y si ustedes lo están haciendo en este momento, van a empezar a sentir que como que ya empiezo a respirar un poquito más fuerte, ¿cierto? Empiezo a hacer mi activación cardiovascular y pulmonar. Esto también me ayuda, ¿cierto? Acá. Empezar a preparar todas mis articulaciones y mis sistemas en general, todos los que ya vimos. Rotaciones de cintura-cadera. ¿Listo? Uno cree que no es importante, pero es importante calentar cada una de nuestras partes del cuerpo, hacia un lado, hacia el otro. Como les decía anteriormente, esto es apenas una demostración. Ustedes lo pueden hacer mucho más tiempo. Rotación de los hombros, es una articulación que nos permite hacer rotaciones hacia atrás, hacia adelante, en círculos, ¿cierto? Hacemos rotaciones y si queremos de una vez los brazos, hacerles calentamiento, entonces de una vez movemos todo el segmento, movemos brazos hacia atrás, movemos brazos hacia adelante y si queremos mejorar nuestra coordinación, movemos un brazo hacia atrás y uno hacia adelante, ¿cierto? Y esto nos ayuda también en la parte motora, a ir mejorando toda esa parte coordinativa. Bien, ya tenemos calientica toda esta parte y para que no se nos enfríe podemos empezar a trotar, ¿cierto? Troto y el sistema cardiovascular empieza también a trabajar, ¿sí? Y me falta calentar el cuello, entonces mientras troto yo muevo el cuello hacia un lado, pero también lo puedo mover hacia el otro, ¿sí? Pero digamos que preferiblemente no hacer las rotaciones completas, además porque nos marean, ¿sí? Miro a un lado, miro al frente, miro al otro, miro al frente y empiezo ya a activarme, ya estoy haciendo trabajo cardiovascular. ¿Qué quiero activarme otro poquito más? Entonces empiezo a aumentar la velocidad, ¿cierto? Empiezo a mover mis brazos y ya estoy colocando muchas más actividades, ¿cierto? ¿Qué quiero hacer otro poquito más fuerte? Entonces empiezo a hacer desplazamientos para un lado, para el otro, para adelante, para atrás, giro, etcétera, ¿sí? Una vez terminado el calentamiento e incluso dentro del calentamiento el trabajo de respiración.
Entonces yo tomo aire por la nariz, suelto por la boca. Al menos 3 veces. Tomo aire, suelto por la boca. Una vez más, tomo aire profundo y suelto. Esto me prepara y evita que me fatigue, que yo termine y no pueda hablar, ¿cierto? Si yo estoy haciendo el movimiento y estoy muy cansada, muy cansado, debo estar haciendo la respiración ahí. Siempre es importante, la respiración no la dejemos de lado, porque ella nos va a mantener todo el tiempo, digamos que dispuestos a la actividad y va a evitar que nos fatiguemos y nos ayuda a mejorar nuestro rendimiento. Ahora vamos a mirar entonces una muestra básica del estiramiento. Entonces volvemos a empezar de abajo para arriba. Si sentimos que todavía estamos fatigados, seguimos nuestro trabajo de respiración todo el tiempo, incluso dentro del estiramiento. ¿Cómo estiro? Entonces cuello del pie, vamos con el pie derecho hacia el frente y hacemos una flexión externa del cuello del pie, ¿cierto? Apretamos abdomen, mantenemos nuestra espalda recta y recuerden, mínimo 10 segundos y al menos hasta 30 segundos, ¿cierto? Sostenido. Acá hoy por demostraciones corto el tiempo, ¿sí? Pero ustedes lo hacen con mucho más tiempo. Terminamos ahí, yo quiero estirar toda la parte posterior del cuerpo. Bueno, entonces juntemos las piernas, estiremos bien y bajamos. ¿Que no alcanzo a bajar a tocar el piso? Bueno, no importa. ¿Qué es importante? Por favor, no hacer esto. Esto no, acuérdense, no es movimiento, esto nos puede lesionar. Si yo llegué hasta ahí y no puedo más, bueno, mañana seguramente ayudándome con respiración voy a poder bajar otro poquito y al otro día otro poquito hasta que logre bajar completamente, ¿sí? Pero nunca hacer esto de una vez y subir porque me voy a lesionar, me voy a lastimar. ¿Que quiero mejorar un poquito la flexibilidad? Bueno, yo quiero lograr tocar el piso sin que las piernas se flexionen poco a poco. 10 segundos, me levanto despacio, ahora voy con 20 segundos y voy a intentar bajar otro poquito más sin hacer resortes. Bajo otro poquito y todos los días un poquito más hasta que yo logre el objetivo que quiero alcanzar. Vamos a estirar los cuádriceps, entonces, si no hay buen equilibrio me cojo de una silla, de la pared, pero en lo posible recuerden no hacerlo. ¿Cómo mejoro el equilibrio? 2 tips principales. Apretar el abdomen y en general el cuerpo y mirar un punto fijo. Y eso me ayuda mucho a estabilizarme, ¿sí? Yo me estabilizo. 10 a 30 segundos por una pierna, 10 a 30 segundos por la otra. Vamos a estirar un poquito nuestros laterales, intercostales. Vamos acá, estiro y de inmediato empiezo a sentir mi estiramiento tanto por un lado como por el otro. ¿Bien? Vamos a estirar un poco los brazos, entonces brazos los pueden estirar acá. Mire, son ejercicios muy básicos. Existen muchos más y seguramente más avanzados, pero esto para trabajarlo en casa, para trabajarlo en sus sitios de trabajo, pues no tiene ninguna complicación, ¿sí? Brazos podemos estirar también aquí, de 10 a 30 segundos, aquí, y recuerden, en lo posible, poder volver a repetirlos. Y nuestro cuello, entonces, llevamos cabeza a un lado sin que se nos muevan los hombros, solamente la cabeza. Hago mi estiramiento en mi tiempo determinado, estiramiento, siempre sostenido, no vayan a hacer esto, siempre sostenido. Miro hacia un lado, en lo posible por encima de mi hombro para estirar sin que se me desplacen los hombros. Solo cuello, descanso, respiro nuevamente y la tarea queda lista. Entonces, es más por tomar esa conciencia, por favor, de que calienten, estiren siempre antes, después del ejercicio, el estiramiento. El estiramiento se puede hacer en el calentamiento y obligatoriamente al final. No se vayan sin estirar jamás. Terminen sus ejercicios, estiren mucho y se van a dar cuenta los beneficios para su salud. Alimentación saludable y balanceada, tomen mucha agua, coman sanamente, ¿sí? Coman bien. Comer bien es evitar el exceso de las grasas saturadas, comer bien es evitar los dulces, comer bien es evitar las gaseosas principalmente. Así que una vez más quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haberme acompañado esta tarde, esperando haber aportado un granito de arena para su salud y cualquier duda que ustedes tengan, por supuesto, en Google Meet está abierto el chat.
Y para quienes no tienen acceso al chat, mi correo electrónico es diana.amaya@juanncorpas.edu.co. Lo repito, diana.amaya@juanncorpas.edu.co. Muchísimas gracias, les deseo no solo bendiciones, sino también una feliz tarde a cada uno de ustedes y espero podernos volver a encontrar en otra charla interesante. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos dos manos levantadas en este momento. La primera es Nubia Flores, que tiene una pregunta, entonces escuchamos. Nubia Flores. Sí, escuchamos. No, más que pregunta es un agradecimiento por todas las explicaciones sobre, pues, digamos, sobre los ejercicios, sobre lo que nos aporta para nuestra salud. Estoy muy agradecida, quedé muy satisfecha, muy contenta y quiero darte felicitaciones, mi querida profesora hija, porque saliste súper, súper bien para mí. No lo disfrutamos, también hice los ejercicios, entonces nuevamente felicitaciones y sin más palabras. Ay, bueno, tan linda, muchas gracias. Para todos los que están acá conectados, ella es mi mamá, con todo el orgullo, porque ella junto con mi papá, que son adultos mayores, siempre están pendientes de cuidar su salud y me da mucha alegría y mucho orgullo saber que estuvieron acá también conectados y que son gran ejemplo para la gente, para la sociedad. Así que, bueno, mami, muchas gracias y obviamente saludos ahí a toda mi familia, a mi hermosa hija, a mis hermanos, a mi cuñada, todos los adoro y gracias por estar conectados. No se me desconecten que vamos con otra preguntita, ¿bueno? Gracias. Bueno, y vamos con la pregunta de Marta Botero. Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Marta Botero. Bueno, creo que no tenemos ya más preguntas. A quienes continúan acá acompañándonos, muchísimas gracias por haber asistido también y como les decía, esperando nos volvamos a encontrar en otra capacitación. Espero haber dejado para ustedes un pequeño conocimiento para que puedan aplicarlo y si ya lo están aplicando, por supuesto, felicitarlos por hacerlo. Muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.